Bienvenidos y bienvenidas al taller Instrucciones para volar, nuevas miradas a la enseñanza de las artes circenses. Yo soy Silvia Juárez, soy licenciada en Educación Secundaria y también soy artista circense. Este taller está pensado para ti, que eres maestro o maestra de artes circenses. Telas, aro, acrobacia, contorsión, malabares, arte del payaso o clown, con el fin de facilitarte algunas herramientas didácticas y pedagógicas que puedan apoyarte en tu desempeño como docente. El día de hoy vamos a hablar de qué son las artes circenses. Obviamente, tú que ya practicas y desempeñas una disciplina, pues ya tendrás tu idea de qué son las artes circenses. Sin embargo, cuando yo empecé hace mucho tiempo a hacer danza aérea, realmente no conocía lo que eran las artes circenses y me gustaría comentar un poco sobre este maravilloso ámbito y me gustaría hablarte un poco de la historia y de las diferentes disciplinas o géneros que existen dentro de las artes circenses. Bueno, primero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has cuestionado o has llegado a la reflexión de cuál es la diferencia entre circo y artes circenses? Bueno, esto fue algo que yo me pregunté durante mucho tiempo y que realmente tuvo que pasar un buen rato hasta que tuve una respuesta. Afortunadamente, pude ir a la Ciudad de México a hacer algunos estudios en la materia y tuve la gran dicha de haber conocido al maestro Julio Rebolledo Cárdenas, que en paz descanse, quien era una persona súper linda. Él siempre nos contaba de sus historias en el circo, de las anécdotas más increíbles que te puedas imaginar, y esa era su forma de enseñarnos historia. Bueno, pues por ahora me gustaría comentarte que él nos decía que las artes circenses se diferencian del circo como tal, pensando que las artes circenses pues han existido casi desde que existimos los seres humanos. Y el circo, como lo conocemos hoy, el circo de carpa, pues ese ha existido desde que existe el circo ecuestre, que ya es por ahí del siglo XVIII, casi a finales del siglo XVIII. La diferencia es que en el circo puedes encontrar las artes circenses como tal, pero las artes circenses también se pueden encontrar fuera del circo, como en el caso de México, por ejemplo, en donde las artes circenses se dieron más bien como una forma de acompañar los rituales religiosos con un gran significado, un profundo significado meramente religioso. Entonces, pues esa es una de las diferencias. Cuando separamos cada una de las disciplinas, estamos hablando de las artes circenses, y cuando estamos hablando del circo, estamos hablando del espectáculo que se da en una carpa y que nace a finales del siglo XVIII con el circo ecuestre, y que es lo que conocemos como el circo moderno. Bueno, me gustaría primero compartirte este video, que es de la página CircoClick, en donde pues podrás ver algunas imágenes y de alguna manera como más entretenida podrás tener un acercamiento a la historia del circo. ¿Sabías que algunas artes circenses se practican desde hace 3000 años? En México, llevamos en nuestra sangre el talento de dominar nuestro cuerpo y realizar actos extraordinarios. Sí, los mexicanos llevamos en nuestra sangre mucho talento. A continuación, te voy a presentar uno de los vestigios que nos dejaron nuestros antepasados. Te presento el acróbata de Tlaltilco. Tlaltilco fue una civilización de México.
una de las primeras en asentarse a las orillas del lago de Texcoco. La figura data del tiempo preclásico medio, uno de los vestigios que dejaron nuestros ancestros para recordarnos lo increíble que puede ser el cuerpo humano. La figurilla la puedes encontrar en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. En la actualidad, se sigue practicando esta increíble disciplina conocida como contorsionismo. Ahora que vayas al circo, verás de diferente manera a tu artista favorito. Si te gustó esta nota, visita nuestra página de Circo Click. Muy pronto subiremos más contenido que podrá gustar. Bueno, como ya viste en el video, pues han habido diferentes disciplinas y diferentes manifestaciones de las artes circenses a lo largo de la historia. El maestro Julio nos comentaba que las artes circenses como tal nacen a partir de dos gestos acrobáticos, el parado de manos y el salto mortal. A partir de estos es que se generan todo el resto de las artes circenses o se empieza a generar como esta forma de expresarnos a través del cuerpo. Él nos decía que hace más de 10,000 años en China se encuentran los primeros vestigios de algún gesto acrobático que está documentado, que en este caso es el parado de manos y el salto mortal. Ese es como el gesto más antiguo que se conoce. Después de esto, me gustaría comentarte sobre el circo romano. Bueno, vamos a ir pasando por algunos puntos claves porque es un breve recorrido por la historia del circo nada más. Te recuerdo que este taller es meramente demostrativo, es decir, te invito a que tú consultes otro tipo de fuentes. Al final de esta sesión también vas a ver algunas fuentes. Puedes consultarlas o puedes consultar algunas que a ti también te agraden. Entonces, el segundo punto al que me gustaría hacer referencia es el circo romano, porque muchas veces en la actualidad todavía se hace mención al circo como pan y circo, eso es un circo, ajá, como que está dentro del vocablo coloquial de la gente, ¿no? Dentro de la cultura popular. Pero, pues comentarte que lo que es el circo romano, que es más bien a lo que se refieren con estas alusiones a pan y circo, es más bien a esta manifestación en la que, bueno, existían carreras de carros tirados por caballos que, bueno, representaban las batallas épicas de los emperadores romanos de aquellos tiempos y en sí el circo romano no era como lo conocemos ahora, que es una pista circular completamente, sino que tenía una forma elíptica, ya que habían obeliscos en cada extremo de esa forma elipsoidal y los coches de caballos tenían que pasar por uno y otro extremo y entonces esta forma era la que hacía posible que los carros tirados por los caballos pudieran girar. Entonces, bueno, ese es el circo romano, que no tiene que ver mucho con las expresiones que ahora nosotros conocemos como el circo moderno. Después del circo romano, durante la Edad Media, pues es cuando florecen mucho los juglares, los volantines, que eran los acróbatas de esa época, los bufones, que principalmente pues estos estaban más en los palacios, mientras que los juglares y volantines eran un poco más en el ámbito popular, de la fiesta popular, en la calle, sí, como más cercano a la gente. Y también tenemos lo que es la comedia del arte, que no es que no es como tal una manifestación de las artes circenses, sin embargo, en esa época, hasta esa época, en realidad no había como una diferenciación muy clara entre teatro,
contorsión, malabares, acrobacia. En realidad, las manifestaciones populares del arte representativo o del arte escénico se daban como con combinaciones, ¿no? Entre eso, podías estar viendo una obra de teatro y entre cada acto podía aparecer, por ejemplo, un arlequín o un malabarista, o alguien, o un volantinero haciendo alguna acrobacia. Entonces realmente no había como una diferenciación tan clara como ahora, que incluso las carreras son como muy específicas, ¿no? Como danza clásica, danza contemporánea, teatro, artes circenses. Entonces no había este tipo de diferenciación. Luego, ahora sí aparece en 1778 Philip Astley, quien es el inventor del circo moderno. La diferencia entre el circo romano, bueno, una de las diferencias entre el circo romano y el circo moderno es que todas las carpas, o si todas las carpas de circo van a tener una pista circular, y de hecho de ahí viene la palabra circo, de circular. ¿Por qué? Porque Philip Astley era un fan de los caballos y le encantaba el deporte ecuestre. Entonces él descubrió que podía hacer acrobacias si él en un espacio circular completamente, él podía dejar que el caballo corriera, y la misma fuerza centrípeta hacía que mientras el caballo corría, él como acróbata podía empezar a hacer algunas suertes. Entonces de ahí es que sale el circo moderno. A México, el circo moderno llega hasta 1808 con Philip Lyson, quien fue el primero que trajo un espectáculo de ese tipo. Sin embargo, antes de eso, como te comentaba, ya existían las artes circenses como tal. Existían desde la cultura madre, la cultura olmeca, e incluso si te das una vuelta por el Museo Nacional de Antropología e Historia, podrás encontrar, particularmente hay una figura que le llaman el acróbata de Tlatilco, que es como lo vimos en el video de Circo Click. Es uno de los vestigios que existen de ese tiempo. Sin embargo, después del proceso de conquista de los españoles, pues hubo ahí una ruptura en la cual la mayoría de las artes circenses que existían y que eran rituales dejaron de existir por la cuestión religiosa. Entonces hubo ahí una ruptura y no supervivieron, digamos, muchas de esas expresiones o de esas manifestaciones. Sin embargo, en la actualidad, pues aún podemos observar algunas como la danza de voladores, la danza de guaguas, los anqueros, podemos observar también el antipodismo, aunque no son como realmente manifestaciones tan populares, salvo la de los voladores de Papantla, porque pues la mayoría sobrevivieron, o los maromeros también, sobrevivieron precisamente por estar lejos de las ciudades y estar un poco más, digamos, concentrados o un poco más resguardados dentro de algunas etnias. Entonces es por eso que sobreviven. Y bueno, volviendo al circo moderno, cuando llegó a México, pues llega en 1808, y de ahí se empiezan a establecer algunos circos en la Ciudad de México. Hubo una época en la que los circos como tal trabajaban dentro de los teatros, e inclusive hay anécdotas muy, muy padres, muy interesantes, que te recomiendo que revises las fuentes bibliográficas, porque te vas a encontrar historias increíbles de esa época, en la que, por ejemplo, el Circo Rin, que llegó después de 1870, fue un circo súper famoso porque fue el primer circo en México que tuvo un espectáculo acuático.
O sea, había realmente muchísima agua dentro del recinto y la gente se emocionaba y salía llorando al ver la increíble historia que se desarrollaba ahí y la escenografía. Y bueno, en esa época le daban también mucho vuelo a la escenografía y a los recursos escenotécnicos, no solamente el Cirque du Soleil. Pero bueno, ese es un apunte. Y bueno, entonces hasta ahí ya podemos decir que ya se empiezan a instaurar como las carpas como ahora las conocemos y posteriormente llegan las primeras carpas con animales, los primeros circos con animales. Bueno, hay muchísima historia con respecto a eso y te invito nuevamente a que revises las fuentes. Bueno, pasando de la historia a la clasificación de las disciplinas, que seguramente es un recurso que como maestro puedes tener a la mano, pues me gustaría mencionarte una clasificación que encontré en el Centro de Documentación de Circo, DocuCirco, que también va a aparecer en las fuentes de información. En realidad es una versión simplificada de los géneros y disciplinas que existen del circo, que están basados en el circo soviético y el autor es Gurevich. Sin embargo, en DocuCirco hicieron la tarea de simplificarlo y te voy a mencionar cuáles son las disciplinas que se mencionan ahí, que son magia, acrobática, aerelismo, payasada, equilibrística, malabarismo, ecuestre, que es el de los caballos, animales y grandes atracciones como péndulo, globo de la muerte y el hombre bala. Además de esas, todavía existen otros actos que son, por ejemplo, los de demostración de fuerza o los actos acuáticos. Todas estas disciplinas o todos estos géneros existen dentro de las artes circenses. Entonces, pues ahí tienes mucho para explorar en las fuentes que te dejo al final y ojalá que este video te haya sido de ayuda, ojalá que despierte en ti el interés por conocer un poco más de la historia del circo y sobre todo tener en cuenta que, bueno, existe toda esta variedad y existe todo este desarrollo a lo largo de la historia y que si bien no hay nada nuevo bajo el sol, siempre podemos recurrir a las fuentes históricas para volver a hacer algo que le guste a toda la gente o para nutrir nuestras ideas a partir de lo que ya ha existido y que ha tenido éxito antes. Pues hasta aquí llegamos con esta sesión. Y nada, te invito a continuar viendo las diferentes sesiones de este taller. Si tienes alguna duda o te gustaría mandarme algún comentario, puedes escribirme a mi correo que es silviajuarezh@gmail.com. Hasta la próxima.